Hola, sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a continuar con este estudio que estamos realizando acerca del análisis sintáctico de oraciones compuestas subordinadas. Ya hemos revisado anteriormente clases como la oración compuesta. Sabemos que existen tres clases de oraciones compuestas: por yuxtaposición, por coordinación y por subordinación. Las dos primeras se caracterizaban porque presentaban proposiciones equivalentes. Quiere decir que cada una de ellas podía ser analizada independientemente. Significa que era el resultado de la unión de oraciones simples. Oraciones simples conformaban una oración compuesta. La diferencia entre la yuxtapuesta y la coordinada era el elemento que unía a las proposiciones o a las oraciones. Se recuerdan que las yuxtapuestas eran aquellas que no utilizaban nexos sino solamente signos de puntuación, y las coordinadas sí utilizaban nexos que eran conjunciones. Ahora, también hemos revisado el tema de la oración compuesta por subordinación y hemos realizado una clase introductoria para poder reconocer cuáles son esas características de una oración compuesta subordinada. En una oración compuesta subordinada, las proposiciones ya no son equivalentes. Significa que una proposición es más comprensible, entendible, principal e importante que la otra. Existe una proposición principal o, si no, proposición subordinante, y existe una proposición subordinada o también llamada secundaria. En este caso, es una proposición que necesita de la presencia de esa proposición principal. Ahora, la clase anterior hemos revisado sobre el tema de la oración compuesta subordinada sustantiva. Hoy día vamos a estudiar la oración compuesta subordinada adjetiva, porque recuerdo haberte mencionado que en el estudio de la oración compuesta subordinada existían tres clases: la oración compuesta subordinada sustantiva, la oración compuesta subordinada adjetiva y la proposición compuesta subordinada adverbial. Entonces, jóvenes y señoritas, centrémonos en el tema del día de hoy. Se titula Oración compuesta por subordinación adjetiva. Definición. La proposición subordinada equivale a un adjetivo. Significa que la proposición subordinada, aquella que vas a encerrar en paréntesis, la puedes mentalmente sustituir por un adjetivo y cumple la función de un modificador directo del sustantivo. El adjetivo, categoría gramatical, se caracteriza porque va a modificar siempre a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo niño. Sabemos que niño es un sustantivo, pero le agrego un adjetivo. Puede ser niño travieso, travieso niño. Ahora, travieso, antes o después del sustantivo, está cumpliendo o desempeñando una función de modificador directo. Así que esa proposición subordinada que vas a reconocer en estas oraciones que yo te voy a proponer, esa proposición subordinada tú la puedes reemplazar por un adjetivo, entonces cumpliría con el tema del día de hoy. Además, características. ¿Cómo podemos reconocer si una proposición subordinada es adjetiva? Pues vamos a poder reconocer por los siguientes. 1. La proposición subordinada, eso significa PS, la proposición subordinada puede ser reemplazada
por un adjetivo. Bueno, eso ya te lo había mencionado en la definición. La PS o proposición subordinada puede ser sustituida mentalmente por un adjetivo o por una palabra que cumpla la función adjetiva. Es decir, por un sintagma adjetival. 2. La PS, es decir, la proposición subordinada, está encabezada por un relativo. Significa que a la proposición subordinada la va a encabezar un relativo, un pronombre relativo. ¿Y cuáles son estos pronombres relativos que van a encabezar a este tipo de proposiciones? El qué, el quién, el quiénes, el dónde, el cuál, cuáles, cuánto, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. También dónde, cómo y cuándo, solo cuando se refieren a un antecedente explícito. Bien, recordamos que en la clase anterior también a las proposiciones subordinadas sustantivas las encabezaban ciertos pronombres, como el qué, el quién y bueno. Ahora, la diferencia está en saber aplicar estas características. La proposición subordinada sustantiva podía cumplir 7 funciones. Podía comportarse como un sujeto, como un objeto directo, como un objeto indirecto, como un atributo, como una aposición, un complemento preposicional, etc. El día de hoy, estas proposiciones subordinadas adjetivas que están encabezadas por estos pronombres relativos no van a desempeñar ninguna función del sustantivo, sino más bien van a sustituirse o van a actuar como un adjetivo. Clasificación. Mira, esto es más sencillo. Su comprensión va a ser totalmente fácil, te lo aseguro. Solamente tenemos 2 clases de oraciones compuestas por subordinación adjetiva. Número 1, la proposición subordinada adjetiva explicativa y número 2, la proposición subordinada adjetiva especificativa. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, atención. 1. Proposición subordinada adjetiva explicativa. Son proposiciones que se escriben entre comas. Así es. Si la proposición subordinada ya está entre comas, entonces es fácil para ti reconocer a esa proposición subordinada. Cuando esté en comas, significa que esa proposición subordinada se llama adjetiva explicativa. Además, designan una cualidad al sustantivo al cual modifican. Vamos a ver un ejemplo para demostrar esta teoría. Dice, las personas que son muy tolerantes aceptarán la campaña. Muy bien. Hay un elemento que se ha colocado entre comas. Con este elemento que está entre comas, estoy designando una cualidad. Esta cualidad caracteriza a personas. Esta cualidad describe a personas. Así que, y esa forma de describir es una forma subjetiva. Porque si acá se habla de que son muy tolerantes, la tolerancia es algo subjetivo. Nadie ha visto a la tolerancia subirse a una combi, subirse a un columpio, hablar, gritar, no. Entonces es algo subjetivo, por eso es algo explicativo, ¿ya? Ahora, vamos a ver algo más. Vamos a analizar esta oración. Mira, si ya está entre comas, es fácil poner los paréntesis y decir que esta es la proposición subordinada. Ahora, todo lo que queda fuera del paréntesis se llama proposición principal.
Profesor, ¿aquí hay dos proposiciones principales? No, solamente hay una. Solo que aquí empieza y aquí termina, porque la proposición subordinada se incrustó. Entonces tenemos proposición principal. La proposición principal es aquel elemento que cuando tú lees es como que si leyeras una oración simple, que tiene sentido completo. Vamos a demostrarlo. Las personas aceptarán la campaña. Tiene sentido completo. Por eso que esto es una proposición principal. Ahora, la proposición subordinada es una proposición que no tiene sentido completo, ya que esta proposición depende de alguien. Por eso se llama proposición subordinada. ¿Quién es un subordinado? Ya lo hemos dicho en clases anteriores. Un subordinado es aquel que se somete a las órdenes de un superior. Y te puse ejemplos, ¿no? Por ejemplo, quien habla es un subordinado de los directivos de la institución. Tú eres un subordinado de tus padres. Bien, entonces ya está claramente determinado cuáles son las proposiciones, en este caso principal y subordinada. Ahora, con toda esta definición y caracterización que hemos dado acerca de la subordinada adjetiva, tú te vas a dar cuenta de algo. A esta proposición subordinada, ¿quién lo encabeza? Lo encabeza un qué. Allá. Entonces, esto es un indicio de que ese qué es un relativo. Muy bien. Entonces, voy a suponer que este es un relativo. Ahora, esta proposición subordinada, ¿a quién o de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a personas. Y personas es un sustantivo. El antecedente viene a ser un sustantivo. Entonces, tenemos aquí al sustantivo y tenemos aquí una cualidad. Entonces, cumple con lo que se está pues describiendo de la proposición subordinada adjetiva. Ahora, todo esto será adjetiva. Ahora sí, tengo que garantizar, tengo que asegurar que esto sea adjetiva. Si es que yo lo reemplazo, logro reemplazar por un adjetivo. ¿Y qué adjetivo reemplazaría toda esta forma? Tolerantes. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, yo podría leer la oración de esta forma. Las personas tolerantes aceptarán la campaña. ¿Te das cuenta? Entonces, esta proposición subordinada es reemplazable por tolerantes. Así que he demostrado que esta proposición que está entre paréntesis es una subordinada adjetiva. Ah, un detalle, estamos explicando la adjetiva explicativa. Y esa se caracterizaba porque iba entre comas. Entonces quedó demostrado que esta proposición subordinada es adjetiva explicativa. Muy bien, ahora pasamos a la segunda clase de las subordinadas adjetivas. Se llama proposición subordinada adjetiva especificativa. Cambia su nombre. El anterior era explicativa y este es especificativa. Bien, son proposiciones que limitan la extensión del sustantivo o lo especifican por una cualidad. Muy bien, entonces, en este caso, cuando el adjetivo es especificativo, describe una cualidad objetiva que se pueda comprobar. ¿Ya? Entonces vamos a leer este enunciado. Visitaremos en un lugar que está situado en el Cusco. Bueno, aquí hemos reconocido que la proposición subordinada es lo que está dentro del paréntesis, que está situado en el Cusco. Porque si yo leo solamente esta proposición, no tiene sentido. Esta proposición recién tiene sentido si es que antes mencionamos a la proposición principal. Entonces, lo que queda dentro del paréntesis se llama proposición subordinada y lo que queda afuera se llama proposición principal. Recuerda que para que se llame proposición, cada proposición debe tener su verbo conjugado. La proposición subordinada en la proposición, el verbo en la proposición principal es visitaremos. Por lo tanto, es verbo principal.
El verbo en la proposición subordinada es está. Por lo tanto, el verbo está es un verbo subordinado. Muy bien, he demostrado las proposiciones, he demostrado los verbos conjugados. Ahora me toca comenzar a demostrar si esta es una subordinada adjetiva. Bueno, a ver, observo que, ¿qué es un pronombre relativo? Está aquí en esta relación. Muy bien, buen indicio, estamos comenzando bien. Ahora, toda esta proposición subordinada está hablando de un antecedente, por supuesto. ¿Y cuál es el antecedente? Lugar. Lugar es un sustantivo. Muy bien. Segunda pista completa. Ahora vamos a ver, vamos a demostrar si toda esta proposición subordinada es reemplazable por un adjetivo o por una frase adjetival. Bueno, todo esto sería reemplazado por cusqueño. Entonces leeríamos del siguiente modo. Visitaremos un lugar cusqueño. ¿Es entendible? Por supuesto. En este caso, cusqueño, que es un adjetivo gentilicio de lugar, está pues sustituyendo a toda esta estructura. Entonces, tiene relativo. Toda esta proposición subordinada nos habla de un antecedente y esta proposición subordinada puede ser reemplazado por el adjetivo gentilicio cusqueño. Entonces, jóvenes, señoritas, quedó demostrado que esto de acá es una proposición subordinada adjetiva. Ahora, me doy cuenta de algo, que está situado en el Cusco, cusqueño. Podemos saber a quién llamamos cusqueños. Por lo tanto, no está tampoco en comas. Entonces decimos que esta proposición subordinada adjetiva es especificativa. Ahora tocará aplicar lo aprendido en el desarrollo y análisis de algunas oraciones. Yo te propongo 3 oraciones. Te podría proponer mucho más, pero creo que este tema es bastante sencillo de comprender y espero que podamos resolver los ejercicios a continuación. Analiza. Primera oración. El parque donde nos conocimos será remodelado. Muy bien. Esa es la oración compuesta. ¿Será compuesta? Vamos a demostrar. El parque será remodelado. ¿Sí se entiende? Ah, ya. Entonces esa es la proposición principal. Recuerda que no es que haya 2 proposiciones principales, sino que la proposición principal se complementa después. Ahora, esta proposición principal tiene su propio verbo. ¿Cuál es el verbo? Será. Por lo tanto, verbo principal. Lo que está dentro del paréntesis es la proposición subordinada. Sí, voy a demostrar que es subordinada. Me olvido de la proposición principal y solamente leo lo que está dentro del paréntesis. Te leo a ti. A ver, donde nos conocimos, ¿ya? Tú estás esperando que te diga algo más, porque si yo digo donde nos conocimos, no se entendería, no tendría sentido completo. ¿Te das cuenta? Por eso que esta proposición, digamos que no se entendería si antes no manifestamos el parque será remodelado. Por lo tanto, esta proposición es una proposición subordinada, es decir, una PS. Y del mismo modo, esta proposición subordinada debe tener su verbo conjugado. Conocimos. Por lo tanto, conocimos es verbo subordinado. ¿Ya? Hasta ahí todo va bien. Ahora, date cuenta, en esta proposición subordinada, ¿quién encabeza? ¿Dónde? Ahora, el dónde es un relativo. ¿Te das cuenta? Es un pronombre relativo. Muy bien. Ahora, esto de acá se llama R de relativo, ¿ya? Está en tu relación. Ahora, toda esta proposición subordinada, ¿de quién está hablando? Se está refiriendo a parque, está dando una descripción de parque. Así que parque es un
antecedente. Recuerda que los antecedentes son los sustantivos. Entonces ya tienes aquí tu relativo, tienes tu antecedente, ¿no? Tienes tu proposición subordinada. Ahora lo que te estaría faltando es, ¿con qué adjetivo reemplazo a todo esto? Fácil, muy fácil. El parque donde nos conocimos, o sea, el parque conocido. Conocido. ¿Conocido por quiénes? Por nosotros, por tú y por yo. Entonces, conocido. El parque conocido está comportándose como un adjetivo de parque. Entonces, jóvenes y señoritas, la oración está resuelta. Podemos ahora afirmar que esta proposición que está en paréntesis es una proposición subordinada adjetiva. Ahora, determina de qué tipo, explicativa o especificativa. Muy fácil. Esto de aquí es especificativa. Listo. Muy bien. Hemos terminado con la primera oración. Segunda oración. Me asombra la forma como los incas construyeron canales de riego. ¿A quién no le asombra? Muy bien, vamos ahora a analizar esta oración. La proposición principal se encuentra aquí. Me asombra la forma, ¿ya? Me asombra. Esto se llama proposición principal. Ahora, lo que está dentro del paréntesis es la proposición subordinada. Proposición subordinada. De cada proposición voy a determinar cuál es el verbo. Asombra es el verbo principal y construyeron es el verbo subordinado. Muy bien. Ahora me doy cuenta de algo. Esta proposición subordinada está encabezada por el cómo. Me fijo si en la relación está el cómo, y sí está el cómo. Por lo tanto, el cómo es un relativo. Voy a ponerle la R. Ahora, ¿qué cosa será forma? Toda esta proposición subordinada nos habla de forma. Por lo tanto, forma es un antecedente. Bien. Ahora, ¿qué me falta para comprobar que esta proposición sea una proposición subordinada adjetiva? Que lo reemplace por un adjetivo o una frase adjetival. Entonces aquí sería, me asombra la forma. En realidad, ¿qué es lo que me asombra? Me asombra la construcción. Entonces, yo puedo decir, me asombra la forma construida. Construida. Listo. La forma construida. Ahora, construida es un adjetivo de forma. Por lo tanto, queda demostrado que es una proposición subordinada adjetiva, esto que está en paréntesis. Determina qué clase es, explicativa o especificativa. Muy fácil, podemos afirmar que esto es también especificativa. Listo. Finalmente tenemos la oración su madre, quien trabajaba mucho, obtuvo su licencia de conducir. Muy bien. La proposición principal es su madre obtuvo su licencia de conducir. Eso es comprensible, eso es entendible por sí solo. Vamos a ponerle aquí PP. Proposición principal, proposición principal. Ahora, lo que está dentro del paréntesis se llama proposición subordinada. Vamos a corroborar sus verbos. De la proposición principal, obtuvo, verbo principal. De la proposición subordinada, trabajaba, verbo subordinado. Muy bien, hasta ahí hemos demostrado las proposiciones. Ahora me doy cuenta de la proposición subordinada, ¿quién encabeza? El quién. Y el quién es un relativo. Entonces le voy a poner aquí R. Y madre es quien trabajaba mucho, hace referencia a madre. Esto es antecedente. Muy bien. Ya tenemos ahora demostrado no solamente las proposiciones, sino al relativo y a un antecedente. Ahora
Para completar esto me faltaría demostrar qué adjetivo sustituye a toda esa proposición subordinada. El adjetivo que sustituye a todo eso será, ¿qué es lo que quiero resaltar acá principalmente? Lo trabajadora que era esa señora, esa madre. Por lo tanto aquí, quien trabajaba mucho, yo puedo sustituirlo por trabajadora. Trabajadora. Listo. Entonces yo podría leer así. Su madre, trabajadora, obtuvo su licencia de conducir. Muy bien, y de este modo, ahora solamente me quedaría determinar si es explicativa o especificativa. Y como está entre comas, esto es explicativa. Explicativa. Y de este modo, jóvenes y señoritas, hemos terminado el análisis de la tercera oración. Espero que el tema haya sido muy comprensible y ahora sí, a darle a esa práctica. Muchas gracias por tu atención.